La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana en curso. Hoy, viernes 28 de agosto del año 2020. Voy a recordar una expresión que suele usarse entre aquellos que se dedican a la perspectiva política, al análisis de los problemas sociales y políticos. Esa expresión reza así: quien no conoce la historia está condenado a repetirla, dando a entender que hay muchos políticos, también personas por supuesto, pero en general, pero estamos en el campo de la política, de la actividad política, no pocos integrantes de eso que hemos dado en llamar clase política desconocen la historia del país en el cual se mueven, y al desconocer la historia tampoco conocen, por supuesto, aquellos movimientos o aquellos conflictos donde una o las dos partes o las partes en pugna, en enfrentamiento, cometieron errores que los llevó en unos casos a la derrota a una de las partes y al victorioso que se aprovechó del error del otro. Repito pues, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Bien, para aquellos que les tocó vivir ya de manera consciente, quizá con 20, 25 años de edad, el sexenio de López Portillo, se dio una cosa muy curiosa. Tanto Echeverría como López Portillo, desde las épocas juveniles, se comprometieron. Ellos eran amigos desde la primaria, compartieron la primaria, la secundaria, la preparatoria y luego la carrera en la vieja escuela de jurisprudencia, en la escuela de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por azares del destino, por las veleidades más de López Portillo que otra cosa, al final del sexenio, al final del gobierno de Luis Echeverría, estaban enfrentados. De tal manera que el primer año del presidente López Portillo fue un constante golpeteo hacia el presidente que recién había terminado su encargo, y aprovechado López Portillo de la situación que se le había heredado, hacía de manera civilina, indirecta, vamos a decir, blanco de sus ataques o de sus juicios a Echeverría. Y se dedicó todo el año, prácticamente el año 1971, a soltarnos a los mexicanos verdades dolorosas. Que si la economía, que si la política, que si el desorden, que si la devaluación, etcétera, etcétera. De tal manera que ese primer año, ese año 1 del presidente López Portillo, era o fue una avalancha de crudas verdades, dolorosas porque además eran ciertas. Se estaba padeciendo los efectos de una pésima conducción económica, una devaluación de la moneda mexicana al final del sexenio del presidente Echeverría, allá por los primeros días de septiembre de 1970, después de su sexto informe, de tal manera que un día, si no estoy equivocado, el gran Abel Quesada, que trabajaba en aquel entonces para el periódico Excelsior, sacó un cartón, vamos a decir, no su caricatura diaria, sino su editorial diario, que era de una agudeza, Abel Quesada, sorprendente. Saca él en su cartón algo así como esto, ¿no? Ya no lo recuerdo exactamente, tome en cuenta usted que estamos hablando de hace 50 años, pues, decía: señor presidente, ya basta de verdades, una mentirita, por favor. Esta expresión o este texto, esta frase, si bien podría parecernos chusca,
pero de alguna manera reflejaba el sentimiento de impotencia que estaban viviendo los mexicanos en aquel entonces. Ya basta de verdades, señor presidente, una mentirita, por favor, dando a entender que necesitábamos algo que, aunque fuere mentira, nos diera cierta esperanza en el futuro que en ese momento se veía negro. Eso sucedió en el año 1971, hace 49 años. Muy bien, vamos a traer esa situación al año 2020. El presidente López se ha dedicado en estos prácticamente 21 meses, ya el lunes que termine agosto, ya tendremos 21 meses de este gobierno, 1 año, 9 meses. Y el presidente López se ha dedicado de una manera casi perversa a cubrirnos de mentiras, contrario a lo que hizo en su primer año de gobierno López Portillo. El presidente de la República no se cansa de decir cosas que rayan en lo absurdo, para no decir en la pérdida de cordura. Vamos muy bien, el pueblo está feliz, 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 abrazos no balazos, me canso ganso, etcétera, etcétera. Es decir, el presidente, en ese afán de intentar maquillar el desastre en el que ha convertido el país, la economía, la vida política o la civilidad democrática, se ha dedicado, repito, a decir una y otra mentira. Y cada día tiene que ser, vamos a decir, más mentiroso. Es decir, la mentira de los primeros meses, pues eran, vamos a decir, mentiras aceptables en todo gobernante. Pero hoy, 21 meses después, las mentiras del presidente son tan absurdas, tan alejadas de la realidad y sin soporte y relación con ella, que la verdad hay una preocupación ya en grupos cada vez más amplios de la sociedad mexicana que se preguntan si el presidente no habrá perdido la razón. Alguien dirá, no, Ángel, hombre, ¿cómo va a perder la razón? Bueno, vamos a ponerlo de otra manera. Tendrá una situación tal que luce como si hubiese perdido la razón. El hecho es que el presidente de la República le tiene una gran aversión, un cierto temor, casi pánico a las verdades. Pero en las mentiras se solaza, se nota hasta casi un placer orgásmico en ese constante mentir. No obstante que esas mentiras que lanza son ofensivas para buena parte de los mexicanos. Por ejemplo, el manejo de la pandemia, todo el mundo coincide en que ha sido desastroso. Este señor López-Gatell es, vamos a decir, el arquetipo del pésimo burócrata servil, abyecto, queda bien con el poderoso. Y ahorita ya vamos por arriba de los 60,000 fallecidos, 60,000 defunciones. Y como decían en aquel viejo comercial del melate, más lo que se acumule esta semana. El presidente, pues, es malo no solo o incapaz, no solo para gobernar, sino también para mentir. Porque hay políticos que mienten con una seguridad, con un estilo, vamos a ponerlo de esa manera, que aun cuando el ciudadano juzgare que está mintiéndole, lo dice de una manera tan bonita, vamos a ponerlo, que la gente queda contenta. El presidente de la República, López, es un hombre tan incapaz, tan limitado,
que no es capaz de armar una mentira que suene más o menos a verdad. Y eso para todo político es una deficiencia muy importante en la imagen que quiere vender. Por eso yo le pediría al presidente, con todo respeto a su alta investidura, que quizá tenga más respeto yo por esa investidura que él mismo, que se coloca en un ridículo tras otro, denigrando la institución presidencial, que entre tanta mentira, en esa avalancha de mentiras burdas, chafas, mal dichas, nos suelte aunque sea una verdad. Aunque sea una cada semana, hombre, no estoy pidiéndole una por día. Con una verdad que nos dijere cada semana, creo que causaría él una buena impresión. ¿Por qué le digo esto? Porque ya es prácticamente imposible, deje usted ocultar, maquillar siquiera, para desdibujar este desastre que el presidente de la República ha creado, ayudado por una bola de ineptos que lo rodean, una tragedia completa. Para pocos hoy no ha quedado claro, que vamos rumbo al abismo, rumbo al precipicio. Por eso ayudaría, repito, que de vez en cuando nos soltare una verdad. Por ejemplo, la recuperación no será rápida ni en una B labiodental. Va a tomar más tiempo del que pensé. Así, va a tomar más tiempo del que pensé. Preparémonos para eso. Eso calmaría quizá los ánimos y nos ayudaría a poner los pies sobre la tierra. Otra, no hay recursos en cantidades ilimitadas. No hay recursos en cantidades ilimitadas. En consecuencia, vamos a tener que recortar algunos programas de bienestar. En consecuencia, tendremos que ajustarnos en las ayudas que damos a los que menos tienen, o cosas así. Si el presidente hiciera eso, se vería, o al menos intentaría verse, como un gobernante responsable. No que hoy, con ideas tan absurdas que rayan en el desequilibrio mental, vamos a patentar nuestro método de gobernar la economía moral. La vamos a patentar. Voy a escribir un libro sobre ese camino, la economía moral, que nos ha permitido salir adelante sin esto ni esto. La gente dice, ¿qué le pasa a este señor? ¿Me hará caso el presidente? Evidentemente no. Sin embargo, le digo a usted estas cosas para que se dé cuenta que tanta mentira del presidente no alcanzan ni siquiera a lanzar una lona para cubrir tanta cruda verdad, tanta ofensiva realidad que hay hoy en el país, producto de sus desatinos y ocurrencias. En esas condiciones, pues, yo le pediría otra vez, ya para terminar, presidente, ya basta de mentiras, una verdad, aunque fuere chiquita, por favor. Muchas gracias, le agradezco su presencia aquí en este espacio y mañana en la sabatina y luego en la dominical, quizá continuemos con unos temas que van a ser de su interés. Muchas gracias.